Y despertó Faraón, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Hasta ahí vamos a dejar. Por favor, tome su asiento si es tan amable. Quiero hacer un análisis de lo que hemos venido desarrollando hasta llegar hasta este capítulo 41. Si usted se recuerda, hasta este momento observamos hasta dónde Dios ha traído a José. Es Dios quien lo ha traído aquí. No es como lo que nosotros decimos, es un accidente, es coincidencia. Por eso es que quiero hacer este análisis. Fue Dios quien permitió que sus hermanos lo agarraran, ¿verdad? Y violentaran contra él, porque lo forzaron. El porqué de esto, porque ellos se sentían con cierto tipo de resentimiento, de odio, de raíz de amargura contra José. Todo porque su padre le había regalado una túnica de colores, pero no es simplemente por la túnica de colores, sino que ellos mismos habían visto de que el comportamiento de Israel cuando digo la palabra Israel me estoy refiriendo a Jacob, porque ya de ahí para allá es Israel, príncipe de Dios. Entonces habían visto el comportamiento de Israel hacia José, su hijo, de que le daba más importancia a él, le daba más afecto, más amor, pues. Entonces, el que otro hijo observe eso, que el padre está dándole más afecto a otro, eso causa malestar a cualquiera. Entonces Israel lo hacía, y al hacerlo, el pensamiento de ellos estaba enfocado en que José era el hijo preferido de Israel. Entonces, todos estos aspectos, cuando uno, hermano, los ajunta uno por uno se percata entonces de dónde proviene ese odio, y está la raíz, la cual yo acabo de explicar. Lo echaron en la cisterna. Gracias a Dios que siempre la providencia de Dios estaba de por medio, es decir, el cuidado de Dios, que aquella cisterna no tuviese agua, si no se hubiese ahogado. Porque según los escritores como Alfred Ederheim, dice que ese tipo de orificios en algunos lugares eran ocupados para guardar presos, para guardar personas allí que, ¿verdad?, que habían agarrado cometiendo algún hecho, algún delito. Entonces ahí lo reservaban en ese sitio, y allí estaba ese sitio, y allí metieron a José. Y todos sabemos que estando allí, según lo que hemos referido a través de las mismas citas bíblicas que hemos dado mención de ellas cuando estudiamos eso, José imploró de que no le hicieran daño. E inclusive cuando lo sacaron, ¿verdad?, lo sacaron no porque lo iban a matar, el proceder de ellos era matarlo, pero como ahí intervino uno de sus hermanos, Rubén, el primogénito de Israel, y dijo no, que no cometieran tal vileza, intervino. Pero mientras Rubén se fue, pues ellos tomaron la decisión al ver que venía una caravana de ismaelitas. Usted puede ver, la Biblia tiene dos expresiones, ismaelitas, madianitas, porque esos dos tipos de etnias estaban relacionadas el uno con el otro. Por eso es que son madianitas e ismaelitas.
porque son descendientes de Ismael, los madianitas. Ahí consultábamos a la historia y es así como dábamos esa referencia exacta. Entonces lo sacan y lo venden. Allí es Dios quien guarda a José, quita ese sentir de que lo asesinen, y para poder presentar una excusa cuando su padre preguntara por él. Es así como la misma invención del hombre. El hombre inventa cualquier cosa. Por eso es que dice Martín Lutero en uno de sus comentarios que el hombre sin Cristo maquina perversidades todos los días. Todos los días. Cuando su mente es instrumento de Satanás. Porque si no se deja legislar por Dios, entonces Satanás lo legisla. Satanás lo gobierna. Y en su disco duro lo que va a acumular es cosas que él mismo planificará para hacerle daño a su prójimo. Entonces, mientras estos tipos estaban maquinando, Dios cambió ese pensamiento. No lo van a matar. O sea, no lo van a matar. Y así fue como deciden venderlo. Entonces lo llevan hasta Egipto y, según historia, allá Dios se encarga de guardar a José. Hasta este momento el sitio donde habían concertado la venta de José, es decir, lo habían vendido, ahí, desde ahí hasta Egipto, José tenía 17 años. Para cuando llega entonces a la plaza donde exponen a los esclavos, porque José era un esclavo, a partir de ese momento en que se hace el intercambio, pasa a ser un esclavo. De ser un hijo de mamá y de papá, de ser un hijo preferido, porque ya su madre había muerto, de ser hijo preferido de papi, el consentido de papi, el que había recibido regalos de papá, ahora de esa postura de privilegio, ahora pasa a una postura de ser esclavo, de ser humillado. Antes recibía mucho amor de parte del padre y ahora recibe odio de parte de sus hermanos, y pasa de Canaán a un país pagano, extranjero, que es el país de Egipto, gobernado por Faraón. Entonces, cuando él llega allí, él llega ya en una posición distinta a la de antes, humillado, dependiendo ya no de su padre, sino que dependiendo de otras personas que no sabía qué era lo que iban a hacer con él. Pero Dios sí sabía lo que iba a hacer con él, porque mientras allá se movía la mano del hombre para hacerle daño, la mano humana, la mano de Dios invisible se movía en favor de él. Y eso nunca lo voy a olvidar, hermano. Mientras alguien pueda mover su cuerpo, sus manos, sus miembros, para tratar de ocasionarle daño a usted, la mano invisible de Dios siempre estará en favor de los suyos. Y así estaba en la vida de José, la mano invisible de Dios. Y allí Dios mismo escogió, porque ese Dios, hermano, no hay duda. Dios escogió. Dios ya sabía quién iba a comprar a José. Es como cuando Pablo se presentó al río Ganges. Dice la Biblia que él entró a Filipos en uno de sus viajes misioneros, y al lugar donde se dirigió Pablo para poder ganar almas para Cristo. Pablo no perdía el tiempo. Pablo no iba de turista, andar viendo todas las cosas. Pablo entraba y aprovechaba el tiempo. Entonces se fue al río Ganges a la hora de la oración. Ahí se reunían las mujeres y Pablo comienza a dar la disertación. De todas las mujeres que estaban ahí, solo una iba a recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. Y esa fue Lidia, que pertenecía a la ciudad de Lida, por eso que se llamaba Lidia, que era una mujer que tenía posesiones materiales porque vendía telas de púrpura. Mientras Pablo daba la disertación, Dios ya sabía a quién él iba a escoger para que prestara atención al mensaje. Mientras Pablo daba la disertación, Lidia estaba cautivada por el poder de Dios y por la palabra. El Espíritu Santo cautivó el corazón de Lidia, y Lidia fue la única que aceptó a Cristo. Entonces, hermanos, explico esto porque no hay coincidencias ni accidentes. Dios ya tiene todo bajo su control. Allí asomó la cabecita
uno de los grandes funcionarios que trabajaba a la par del rey, es decir, de Faraón, y preguntó cómo podía ser para obtener ese esclavo. Claro, él ya sabía todos los trámites, porque en las casas de los egipcios habían muchas personas que servían, esclavos de diferentes países, inclusive hasta egipcios que servían como esclavos en diferentes funciones en las casas de los funcionarios que estaban de la mano trabajando con Faraón. Entonces, en ese instante, Potifar se acercó y hace el trance, compra a José y se lo lleva a su casa. Ahí comienza ya la nueva vida en un país extranjero de José. Ahí Dios se le adelanta, le decía a usted, Dios se le adelanta. Dios está con él. Cuando llega a la casa de Potifar, Dios está allí. Dios no es un Dios estático como el pensamiento de los egipcios, que ellos concebían que cuando una persona se iba para otro sitio, se transfería, emigraba para otro sitio, el Dios de esa persona se quedaba allí, es decir, el cual esa persona adoraba. Ese es el pensamiento pagano. Pero en el pensamiento de una persona que conoce a Dios, sabe que Dios está en todo lugar. Dios no está estático. Dios no es una persona que está encerrada entre cuatro paredes o está encerrado únicamente en un territorio geográfico. No puede pasar porque hay una línea la cual esa persona se le ha marcado, y no, a ese Dios se le ha marcado, y no puede moverse, no puede pasar de aquí para allá. Dios no es así. Dios es el creador de los cielos y de la tierra, y allá estaba el que estuvo con José en Canaán, se le adelanta y está allá en Egipto con él, porque ese es el Dios nuestro. No es un Dios muerto, sino un Dios vivo. Entonces Dios muestra de que está con él y que se le ha adelantado, porque comienza a bendecir la vida de José. Acuérdese, 17 años comienza allí la labor en la casa de Potifar. En esa casa está, su comportamiento es de los más correctos, es una persona transparente, es una persona temerosa de Dios. Estoy dando las cualidades, porque el que la bendición de Dios venga a la vida de una persona no es por así nomás. No es por así nomás. Yo he oído expresiones como estas. Escuché un predicador que dice: provoca a Dios, provoca a Dios. Entonces hay que preguntarle al predicador, porque no explicó. Tú me dices que provoque a Dios, pero ¿en qué aspecto? Como puedes provocar a Dios para ira, puedes provocar a Dios para bendición. Estoy muy de acuerdo en eso. Provoca a Dios, provoque a Dios y viva como usted le plante la gana. Ande en pecado y usted provocará a Dios para que derrame juicio sobre usted, disciplina sobre usted. Provoque a Dios orando, provoque a Dios leyendo la palabra, provoque a Dios marcando la diferencia, siendo diferente en el siglo XXI, no siendo de lo común. Provóquelo y va a ver usted que las ventanas de los cielos se abren para su vida. Entonces, por eso presento las cualidades que este jovencito, que era un adolescente, tenía. Era una persona temerosa de Dios, transparente, irreprensible. Era una persona que, hermano, ¿qué le digo? Vivía no para los humanos, sino para el Señor. Respetaba, honraba a Dios. Si lo honró allá en Canaán, ahora lo honraba. Bien hubiese podido tomar una decisión. Yo se lo dije a usted hace unas semanas atrás. Aquí estoy en el país de las muchas oportunidades, porque hay gente que cuando se va para otros países se vuelven locos, se vuelven locas. Y lo digo así con mucha exactitud y literalmente hablándolo. Parece que se van de aquí del país, y cuando mandan fotos, digo, ¿y esta persona quién es? Pues es Marilyn Monroe. ¿Quién? ¿O quién es este que aquí era hombre y allá se fue a Ricky Martin? Allá anda en esas manifestaciones de los... Hace poco vi eso, una fotografía de un hermano que acá hacerse homosexual en Estados Unidos fue. Ese es inconcebible. ¿Por qué? Porque muchos aquí han servido y se han ido para otros lugares, y como se van a lugares en donde hay leyes que contradicen la santidad, hay leyes que contradicen el evangelio, entonces hay muchos
que prefieren rendirse, doblar rodillas ante esas leyes, doblar rodillas ante las perversidades y mundanalidades de esta tierra, que prefieren hacerse del lado de los perdedores. De los perdedores. Tierra extraña, nueva vida entonces, a volvernos al mundo y vivir para el mundo. Aquí han venido personas que han venido de otros países, y me recuerdo que una persona vino hace unas semanas y quería verme. Entonces me dijo: yo quiero verlo, pastor, porque usted es mi padre espiritual. Entonces, ok, le dije yo llego a las 6 de la tarde a la iglesia, y vino y tuvimos ese encuentro, y aquí fue un servidor. Entonces le dije yo, lo primero que le dije es: ¿cómo está tu vida? Me da gusto verte. Entonces me dijo estas palabras: yo estoy bien, pero un lado estoy mal. Usted está bien, mejor que yo. Siempre la gente así dice, y de hecho tienen toda la razón. El que está en Cristo está mejor que cualquier persona. Entonces le dije yo: si estás mal, no te voy a pedir que me expliques, porque sé de dónde vienes. Porque allá por Alemania venía. Imagínate, un salvadoreño, un chapaneco viviendo en Alemania. Hasta alemán puede. Heil Hitler. Entonces venía hablando alemán. Entonces vengo yo y le digo: ¿está todo bien allá por la Alemania? Sí, me dice: todo bien, pero lo único que me aparté del Señor, me dijo, porque allá no se puede perseverar, me dijo. Y me puso un montón de excusas. Yo le dije: el Dios que hay aquí está en Alemania y en cualquier país. Lo que pasa es que los inútiles somos nosotros, los que nos apartamos somos nosotros. Lo llamé al arrepentimiento allá en la librería. Le dije: arrepentite de tus pecados, llévate al Señor en tu corazón, acordate de dónde Dios te sacó. ¿Y sabe qué me dijo? No siento mucho, me dijo, pero ya no siento nada, me dijo. Entonces hay personas que emigran a países de muchas oportunidades y se vuelven loquitos, locos. Como nunca han tenido carro, tienen carro. Como nunca han tenido plata, tienen plata y se apartan de Dios. Como nunca han tenido novia porque quieren bien feos, allá se fueron a hacer no sé qué. Se consiguieron una ciguanaba. Entonces se vuelven locos los seres humanos, porque es el país de muchas oportunidades y se alejan de Dios. Ese es el común de las personas. José no hizo eso. José no hizo eso. Yo he dicho un dicho aquí, bien dicho por años: el que es perico en cualquier parte es verde. José se agarró de la mano de Dios. José fue santo, transparente, irreprensible, temeroso de Dios. Y por eso es que al presentar estas cualidades, óiganme, los que están en diferentes países y han sido miembros de esta iglesia y me están viendo o están oyendo el mensaje, la bendición no proviene por así nomás. No proviene por así nomás. La bendición proviene cuando tu vida tiene las mismas características que José. Añado la otra característica: era trabajador. Era trabajador. Este personaje, yo les comentaba, según los comentarios que he leído, madrugaba a estudiar las artes egipcias. Aprendió las artes egipcias. Hermano, aprendió con respecto a su cultura, a sus costumbres. Mañaneaba. Nunca agarraba el tiempo para ello en horas laborales. Nunca usted, como trabajador o dependiente del gobierno o de alguna empresa privada, nunca se agarre de las 8 horas que usted trabaja un tiempo, 2 horas. Patrón, me da permiso de ir a orar 2 horas. Nunca se agarre ese tiempo. Madrugue mejor. Si entra a las 8 de la mañana, entre a las 6 de la mañana. Si a usted le gusta orar, ora 2 horas antes de entrar a trabajar. Pero no se agarre el tiempo, el cual está, estipulado en su labor de 8 horas diarias para leer la Biblia o para poder orar. José lo hacía, y por eso es que dice Martín Lutero que él mañaneaba y lo demás cumplía su trabajo. De ahí es donde proviene la bendición. No estén esperando bendición aquellos que no trabajan, perdón. La Biblia dice que el que no trabaja es peor que un impío, que no provee para su propia casa. Es que me han dicho que Dios, como hizo llover pescados en Honduras, a usted una ballena le va a caer para aplastarlo. Allá cayeron pescados en Olancho, creo que fue. Una ballena le va a descender de arriba, porque nosotros tenemos pensamientos que son incoherentes, no compaginan con la voluntad del Señor. Dios lo bendijo, prosperó la casa de Potifar y bendecía la vida de José. Tanto en su interior como afuera en el campo, bendecía la casa de Potifar. Óigame, en el mejor momento, en el momento cumbre,
En la mejor época de oro estaba José. Cuando alguien se asusta de esto, se asusta tanto que dice: no lo puedo concebir, porque de repente, continuando trabajando año por año, año tras año, ya iba ya casi los 11 años de estar en la casa de Potifar, cuando le viene una calumnia. Primero le viene la tentación. La tentación era de aquella mujer, la mujer de Potifar. Ya conocemos la historia, únicamente estoy dando ese resumen, ese análisis de lo que hemos visto, para que usted entienda el capítulo 41 de una manera completa. Viene la tentación, y ¿qué es lo que hace? La enfrenta. Pero aquello era muy a diario, se daba muy fuerte, más fuerte la tentación. Y dice la Escritura que tuvo el valor de decirle a la mujer: no, de todo lo que hay aquí mi amo me ha delegado, me ha dado potestad, me ha dado autoridad, pero de ti no. Y la mujer lo asediaba: acuéstate conmigo. Pues llegó el momento en que aquella señora planeó una trampa contra José. Hoy si me lo como, dijo la señora. No dice eso en la Biblia, eso estoy agregándolo yo. Hoy sí llegó el día para Chepito. Y lo pescó, porque había mandado a sus sirvientes por allá, y lo agarró solito. Pero aún solo y no habiendo nadie, José siguió respetando al Señor. Siguió respetando al Señor. Y la mujer asió. Por eso es que algunos expositores dicen que hubo violencia contra José. O sea, que aquel señor iba a decidir a todos. Yo creo que levantó pesas toda una semana. Agarró fuerzas. Tenía aquella pasión por José, aquella necesidad sexual por él. Hoy sí. Y lo violentó. Pero en ese violentar, hacer fuerza, hacer violencia, porque así consiste la violación, tanto de mujer como de hombre. Cuando hizo violencia contra él, José observó que la señora ya le había quitado su ropa externa y únicamente se quedó con ropa interna, y salió corriendo. Eso le causó una calumnia, la cual habría de llevarlo hasta la presencia de su amo, de su señor, que era Potifar. No abrió sus labios a la hora de que él estaba siendo acusado. Entonces no dijo nada. Entonces significa que era culpable. No, señores, era inocente. Pero él dejaba a Dios de por medio y no abrió su boca. Seguía agarrándose de la mano de Dios, aunque en ese instante para él era incomprensible. Y para los que escuchan esta historia suena incomprensible, porque en la propia fidelidad puede estar la persona presentando estas características que yo he dado a conocer. Puede estar fiel a Dios, puede vivir en santidad, cuando de repente le viene ¡pum!, la calumnia. Y que no dice este pastor que bendición le venía. Pues hay cosas que Dios las permite por el propósito, con el propósito de formar un carácter, un perfil en la vida de quien Él habrá de exaltar en el futuro. Yo le dije a usted que Dios estaba preparando a un enano. ¿Saben qué es un enano, verdad? A un pequeño, pues estaba preparándolo. Aquí en este momento un joven estaba preparando un jovencito, un enanito, para que en un futuro esta persona fuera un gigante, fuera algo grande. Por eso es que no reclamemos cuando vengan las situaciones difíciles, porque las situaciones que Dios permite en nuestra vida, cuando más fieles ustedes estén y no entiendan, usted no reniegue, usted no, hermano, insulte a Dios. Es decir, que no vaya a cometer el gran error de decir alguna blasfemia, de acusar a Dios de despropósito alguno, sino al contrario, sabiamente cerremos nuestra boca. En boca cerrada no entran moscas, señores. Es mejor, es más sabio cerrar la boca y decir: Señor, no sé lo que está pasando, pero tú lo sabes. Así era con el caso de José, hermano, aunque la situación, él no tenía culpa. Potifar no le creyó a la mujer, les decía. Por no creerle, entonces lo mandó a la cárcel, que quedaba en la misma propiedad donde él tenía su casa. ¿Entendieron todo el análisis? Fácilmente. Entonces, estando allí, les decía la semana pasada, ya el último resumen, estando en la cárcel, la pregunta es: ¿cuántos años estaría allí José? Habían transcurrido 11 años más 17 cuando él fue traído de allá de Egipto, de Canaán, y vendido en Egipto. Sumando, estamos hablando de 28 años. Ya era una persona mayorcita cuando entra a la cárcel. Allí, hermanos, es donde se da la providencia de Dios,
Dios maneja todos los hilos de la historia, señores. No hay equivocaciones en el plan de Dios, no hay accidentes en el plan de Dios. Lo que hay son propósitos. No hay accidentes en un país, no hay coincidencias en un país. Dios pone reyes y Dios quita reyes. Ese es cuando uno entiende la Biblia, cuando uno tiene la sabiduría de Dios. Pero cuando uno se ha encopetado, cuando uno le ha permitido en su corazón albergar codicia, avaricia, entonces las cosas suenan diferentes y uno comienza a no comprender lo que Dios está dando. Me extraña aquel tipo de pastores y cristianos que no comprenden lo que Dios está haciendo en un país. Hoy este día una señora, yo no sé qué comunidad era porque no se identificaron, decía comunidad cristiana, y salió una señora boca abierta insultando al presidente, diciendo: señor presidente, ayude a los más pobres. Insultando. Yo no sé si yo hubiese sido el pastor y usted hubiese estado ahí, le callo la boca y le dijera yo: hermanito amado, que no ha entendido la doctrina bíblica. Pero esa señora estaba reclamando sus supuestos derechos, no sé si porque no le habían escriturado su propiedad, pero estaba diciendo expresiones incoherentes. Ahí está grabada en las redes, ahí salen las pequeñas grabaciones, insultando, como hay pastores y hay cristianos que insultan y no pueden concebir lo que Dios ha puesto en un país. Insultan porque están llenos en su corazón de avaricia, de codicia. No sé, algo habrá ahí. Pero cuando uno no entiende es porque eso hay. Alguien no puede decir, siendo un ministro, no comprendo a Dios, no comprendo. Uno tiene que entender, tiene que entenderlo. Porque si es un lector de la Biblia, es una persona, un exégeta de la Biblia, es un teólogo en la Biblia, es un escritor de libros, ¿cómo no va a entender? Si es enseñador de la palabra. Pero ahí hay cosas de por medio, albergado cosas que no son correctas. Cuando uno entiende el plan de Dios, uno lo acepta. Y uno no está de enemigo con nadie, ni está contradiciendo a nadie. Cuando una persona está legislando en un país, ojalá que me estén oyendo muchos a través de las redes, porque muchos cristianos han entrado en una controversia de no entender lo de Dios. No creo que usted no entienda el plan de Dios. No creo que usted no entienda para dónde vamos, de todo lo que se está dando en este mundo y de todo lo que se está dando en nuestro país. No creo que usted siga sin no entender. Sin no entender. Todo vamos dirigido, ya todo esto va dirigido, todo se ha alineado hacia el nuevo orden mundial. Y la iglesia sigue dormida todavía, diciendo: no creo, coincidencia, accidente, no puede ser, no lo comprendo. Compréndalo. No hay accidentes, no hay coincidencia, todo es propósito de Dios. Y en la vida de José vemos ilustrado todo lo que nos pasa a nosotros. Nunca reneguemos contra Dios. Hermanitos amados, ahí estaba ya en la cárcel. No lo vemos porque ahí fue tentado, le decía José. ¿Tentado en qué? En que él podría darle cabida a la amargura. Porque cuando alguien está atravesando situaciones de ese tipo, da cabida a la amargura, da cabida al resentimiento. Oh, yo creo que aquí en la cárcel Dios ya se olvidó de mí. No seamos necios en la forma de pensar. Usted ha pasado por 6 meses o casi un año entero en la pandemia, y usted sabe que en la peor época es cuando Dios más nos ha sostenido. Y seríamos insensatos si siguiéramos pensando como los demás. Dios está allí. Y por eso es que uno nunca tiene que agarrar raíz de amargura. Cristianos que se oponen contra el plan de Dios, reconcíliense. Cristianos bocas anchas, por no decir otra cosa, bueno, se lo voy a decir, trompudos, pues, que siempre están ahí, cuestionando, es que no me gusta esto, es que, le guste o no le guste, agárrese de la mano de Dios mejor. No sean como lo común de esta tierra, igual que los demás. José no estaba allí, no se dejó vencer por la tentación en la cárcel.
sino que se agarró de la mano de Dios. Confió en Dios. Había paz en su corazón, aunque no podía entender todo, pero se sostenía de Dios, se agarraba de Dios, y Dios estaba con él. Y así como lo prosperó en la cárcel, en la casa de Potifar, lo prosperó en la cárcel también. Le dieron el privilegio de darle, hermano amado, la autoridad en la cárcel para que él se hiciese cargo de las personas más importantes que habían allí. Y no es coincidencia esto, porque de repente llega el copero y llega el panadero. Ambos habían sido acusados por tramar algo en contra de Faraón, pero estos dos tipos hayan ido a parar a la cárcel donde José estaba, no es coincidencia, es providencia, es el cuidado de Dios. Que usted un día se tropieza, o el bus choca, o se desliza en una cáscara de sandía, o se cae, júzguese por qué de las cosas. Y si hay algo en lo cual usted se juzgó y no hay nada, entonces entienda que alguna finalidad Dios tiene, porque le quebró los dientes. Alguna finalidad Dios tiene y no le entendemos. Pero ese Dios, a Dios, como dice el expositor W. Luxer, a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que creerlo. Hay que creer en Dios, hay que agarrarse de la mano de Dios. Entonces no llegaron ahí de puro gusto el copero y el panadero. Estando ahí, estaban esperando la sentencia de muerte, les decía la semana pasada. Sentenciados cuando el rey habría de cumplir su año de vida, entonces saldrían de la cárcel, es decir, se sacarían de la cárcel para ser juzgados, y luego se les daría la pena de muerte. Pero estando en la cárcel, Dios mismo, escúchenme bien lo que les voy a decir, porque si entiende esto último, va a entender todo esto que lo voy a desarrollar en 10 minutitos, hermanito amado. Estando ahí, Dios beneficia a José, su providencia. ¿Cómo beneficia? Dios mismo da 2 sueños a los 2 paganos, al copero y al panadero. 2 sueños, uno distinto al otro, en el mismo día. Eso no es coincidencia. Entonces los 2 sueños implicaba que uno sería restituido, la interpretación, y el otro sería ahorcado. El copero sería restituido para servirle la copa a Faraón, el vino, pero el panadero sería sentenciado a muerte. Cuando esto sucedió, hermanitos amados, José les interpreta: conocieron que dentro de la cárcel había alguien que interpretaba sueños. Pero más que eso, conocer a alguien que interpreta sueños, José tenía amor por los que estaban presos. Cuidaba de ellos, miró el rostro de ellos afligidos. Y estando allí, dicho y hecho, tal como José se los había interpretado correctamente el sueño, así se dio. Dios le dio la interpretación de ellos, y el que fue restituido se olvidó de José, y el panadero fue ahorcado. Se olvidó de José cuando José le había dicho: mira, mi posición, esta situación de que yo esté aquí en la cárcel, yo fui violentado, fui traído de Canaán acá, y aquí fui acusado por una calumnia. Le explicó todo, como diciéndole: cuando salgas de aquí y Dios te restituya, acuérdate de mí. Pero ahí viene el dato importante: los hombres se olvidan de los otros hombres. Nunca confiemos en los hombres. Maldito el hombre que confía en el hombre. Mejor confiemos en el Señor, que Dios jamás nos va a fallar a nosotros. Jamás nos va a fallar. Dios es leal, Dios es verdadero. Se olvidó el copero. ¿Se habrá olvidado Dios? Dios no se olvida de los suyos. Esculpido tenía a Israel en sus manos, hermanitos amados. A Israel, su pueblo. ¿A dónde te tiene Dios a ti? En su corazón. Ya no está esculpido. El pueblo del Señor está esculpido en sus manos, pero tú y yo estamos esculpidos en el corazón de Dios. ¿Cómo Dios se va a olvidar de los suyos? ¿Puede olvidar la mujer que dio a luz a su hijo? Pregunto.
día hasta lo van a tirar a un río, porque no son responsables, porque cometieron el error de dejarse llevar por una pasión de minutos. Y quedaron en cinta. Y cuando dieron a luz, ahí quedó el muchachito dentro del orificio de la fosa séptica, o si no un río. Casos que se observan de manera continua. ¿Podrá la mujer que da a luz a su hijo olvidarse de él? Sí, pero Dios no se olvidará de ti. Esa es la buena noticia. Mientras aquel copero estaba feliz, se olvidó de José, pues estaba en su puesto nuevamente, se sentía dichoso. Pero óigame, Dios no olvida, le dije, ¿verdad? Y aquí es donde Dios va a prodigar dos sueños que, si usted los entiende, esos dos sueños van de acuerdo a la cultura, a las costumbres de los egipcios. Y a pesar de que esos dos sueños van de acuerdo a las costumbres de los egipcios y su cultura, los sabios más adelante, eso más después, no podrán interpretarlo. Pero veamos entonces cómo es que el Señor aquí va a continuar obrando a través de su providencia en los sueños de Faraón. Dice: aconteció que pasando 2 años, ¿cuántos años pasaron? Entonces súmelo ahorita. ¿Cuántos años tenía? No. Cuando llegó a la cárcel, ¿cuántos años tenía? Cuando llegó a la cárcel, ¿cuántos años tenía José? 17 me están... Ay, Dios mío. De 17 llegó a la casa de Potifar. Y allí estuvo 11 años en la casa de Potifar. 11 más 17, 28. Más 2 años que pasó enchuchado, pasó encerrado en la cárcel, 30 años. Ya era una persona madurita, maduro en la fe. Dios ya había bruñido el hierro. Usted piensa que José estaba llorando, decepcionado. Me olvidó el copero, me olvidó el pastor. No saben a qué vienen a la iglesia, buscando un hombre igual que ellos. Busca el que nunca es carente, busca el que es todopoderoso. 2 años pasaron rápidamente y Dios mantenía fresco todo. Te estoy preparando, te estoy preparando, te estoy preparando. Algo grande viene para ti. Y él esperando en la paz de Dios, agarrado, con fe. Entonces, de esos 2 años que transcurrieron, dice aquí el texto: aconteció que pasados 2 años, tuvo Faraón un sueño, y le parecía que estaba junto, ¿a dónde? Junto al río. Vamos parte por parte. Mientras José está en la cárcel, en un lugar no adecuado, en la mazmorra húmeda, donde hay muchos insectos, oscuro aquello, hay uno, vea usted esto, hay uno que está en su alcoba presidencial, en la alcoba del rey. Analice usted en qué cama dormía José. ¿Correcto? ¿Y en qué cama dormía Faraón? Dios no olvida, a pesar de que una persona esté en el lugar más lúgubre, pero Dios está allí. En lugar de darle los sueños a José, se los da al pagano. ¿A quién? A Faraón. Comienza a tener 2 sueños. Y aquí viene él, en ese sueño, dice: le parecía que estaba junto al río. ¿Cuál río? El río Nilo. Según los expositores, el río Nilo era la fuente, hermano, sagrada de los egipcios. Por eso le dije, preste toda la atención, porque los sueños van de acuerdo a la cultura y a las costumbres de su país. ¿Se recuerdan ustedes de los sabios del oriente? Ellos eran paganos. ¿Por medio de qué Dios los dirigió a ellos? De una estrella. ¿Por qué se estudiaban ellos? Es que Dios es tan lindo, hermanito amado.
Y aquí estaba junto al río Faraón, la fuente sagrada de los egipcios, el río Nilo. ¿Por qué le llamaban la fuente sagrada? Porque de allí provenían, hermanos, que hubiesen cosechas, que hubiese agua, pasto para las vacas. Entonces, no era algo extraño, está junto al río. Así estaba soñando. Y dice el verso número 2, y que del río habían 7 vacas hermosas. 7 vacas hermosas. ¿Por dónde estaban esas 7 vacas hermosas? ¿A dónde estaban? Junto al río. Pero fíjese que escribí esto. Me gusta escribir algunas cosas que no las memorizo, pero traigo mi pequeño bosquejo, unas 40 hojas por lo menos. Ese es el pequeño bosquejo que traigo. Estaban junto al río las vacas, ¿verdad, hermano? ¿Sí o no? Entonces, estas frases creo que aquí las tengo. ¿Por qué estaban junto al río las vaquitas? Porque dice un expositor que como aquel lugar estaba lleno de moscas a un lado, y las vacas, para poder al menos conseguir mayor pasto, era que se apartaban a la orilla, porque las vacas estaban a la orilla del río, libre de las moscas, y para poder al menos tener mayor alimento, porque allí crecía más pasto. Por eso es que en el sueño así se lo da el Señor a Faraón. Aquí es Dios, hermano. Aquí es Dios produciendo sus sueños. Y dice la Escritura, subían 7 vacas hermosas a la vista. ¿De dónde subían esas 7 vacas hermosas? Del río. Repita la frase conmigo: del río, de lo que para ellos era sagrado. O sea que decir vacas hermosas es decir vacas gorditas. Y estaban a la vista y muy gordas, y pasían en el prado. Ahí andaban. Y dice el sueño, acá continúa el verso 3, y que tras ellas subían del río otras 7, sí, vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Entonces, aquí hay 2 cosas importantes que ver, ya entrando en el análisis y avanzar un poquito. Estos 2 sueños aquí, no lo voy a leer todavía porque he comenzado por las vacas gorditas y las vacas delgadas, pero quiero adelantarle esto: los 2 sueños son uno. Son uno. ¿Por qué no lo leemos todo mejor? De corrido. Yo sé que lo va a leer todo porque usted anda preciso. El verso 4: y las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y en ese momento dice: despertó Faraón y luego se volvió a dormir. Dice el verso 5: se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas, y dice, y abatidas del viento solano, más delgadas, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí que era un sueño. Eso es todo. Pero eso no es todo, la lectura. Pero la explicación, le vuelvo a repetir, los 2 sueños son uno. Uno, sí, son uno. El primero es sobre la vida pastoral. Por eso es que usted ve las vacas que estaban a la orilla del río, respecto a la vida pastoral de Egipto, o sea, de su cultura, pues, no de Canaán, porque el sueño Dios se lo está dando ¿a quién? A Faraón y no a José. El segundo es sobre la agricultura, es decir, los sueños, hermano, que Faraón estaba teniendo sobre los rebaños y las cosechas. Eso es con respecto a la agricultura, las cosechas. Uniendo los 2 sueños, los cuales ya hemos dado la lectura completa hasta el versículo 7. En ambos casos, ya uniendo los sueños, se dan primero, en el primero, de las vacas gordas y luego de las vacas enjustas, se dan ambos casos
como dice un expositor, elementos gordos. Los primeros 2 elementos, o sea, las 7 vacas gordas. Y si nos vamos al otro sueño, se dan nuevamente 7 elementos gordos. Y de igual manera, si se dan 7 elementos gordos, entonces de igual manera, en un aspecto secundario, se dan 7 elementos enjutos, tanto en las vacas como en las espigas. Entonces, por eso le decía, es un mismo sueño. Aquí no hay para dónde. Si es un mismo sueño, entonces las vacas, aquí es un dato importante que quiero mencionarle, porque va de acuerdo a las costumbres, la cultura de Egipto. ¿Por qué Dios lo hizo soñar con vacas y no con otra cosa? Si en Egipto habían caballos. ¿Por qué Dios no le hizo soñar con caballos, sino con vacas? Porque aquí viene, Dios se agarra, hermano, de aquel tipo de personas que están en su hábitat, en su propia cultura, sus propias costumbres. Se agarra de lo que ellos más estiman, de lo que ellos más aprecian. Las vacas en Egipto eran reverenciadas, como en la India, en la cultura de la India. Las vacas eran reverenciadas, sí, en Egipto. Si las vacas eran reverenciadas en Egipto, era porque las vacas eran símbolo de Isis. En Egipto adoraban a la diosa Isis. Pero ¿quién es la diosa Isis? Es la diosa de la tierra, es la diosa que alimenta. Por eso es que a las vacas se les reverenciaba. Y encontrando un dato arqueológico, encontré esto yo, mire, hermano. Porque hay la expresión, nosotros decimos jeroglíficos, ¿verdad, hermano? Los jeroglíficos decimos, no. Pero la expresión correcta es jeroglíficos, no jeroglíficos. Repítalo conmigo, dígame la frase. Ya ve que usted está diciendo Jeri. Y no es así, es jeroglíficos, glíficos. Encontrando un dato jeroglífico, la vaca, cuando aparece la figurita en los jeroglíficos de la vaca, eso, mire, yo no he estudiado como Indiana Jones, hermano, pero al menos me metí en la cuestión arqueológica. La vaca se interpreta como la tierra, agricultura y alimento. Entonces, cuando en los jeroglíficos aparece una vaquita, allí le está diciendo, es la que produce la tierra, la agricultura y el alimento. A las vacas se les tenía como algo especial entonces, sí, y de ahí Dios le da el sueño a Faraón. Estamos aquí, iglesia. Y de igual manera, así son las espigas enjutas también, la agricultura. Porque la espiga, eso era lo que ellos sembraban en Egipto. Y de eso mismo, de sus costumbres en la agricultura, aparte del ganado, Dios también produce ese segundo sueño en Faraón. De ahí se agarra el Señor, ¡pum! En el primero se vuelve a dormir, pero no está tranquilo. Y luego vuelve a soñar con las espigas. Ya hemos referido que es un solo sueño. Entonces, cuando uno une estas dos piezas, hermanito amado, el Faraón hasta ese momento no entiende nada en el primero. Y en el segundo, esto denote cómo él reacciona en el verso 7. Dice, y he aquí, era un sueño. Un sueño simplemente. Era un sueño, no era una revelación, no era una visión, era un sueño nada más. Entonces, si Dios está produciendo estos sueños a Faraón, la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? Y aquí viene la respuesta: para beneficiar a José, que está tirado en una mazmorra. Dios puede producir sueños a un pagano para beneficiar a alguien que él está preparando para algo grande. Sí, créalo que sí. Dios metiéndole sueños. Pero la pregunta es, entonces explíqueme mejor en qué aspecto va a beneficiar a José. En que él es el único que puede interpretar sueños. Aleluya. En que si el copero se olvidó de él, a través de los sueños se está dando a conocer que Dios no se olvida de los suyos.
Jamás, jamás. Hermanito amado, escúcheme, no solamente para beneficiar a José, sino para beneficiar la misma vida de los paganos, de los egipcios, del faraón. Y no solamente para beneficiar a José y a los egipcios, sino hasta la familia de José, es decir, Israel y sus hermanos. Por eso es que le digo, es más sabio callar. Deje que sigan pasando los meses, los años. Es que a mí no me agrada lo que están haciendo. Es que a mí no me gusta esto. Es que aquí yo no puedo concebir a Dios porque me tiene así. Deje que el tiempo pase. El Dios que se preocupa por lo integral del hombre. Escúcheme, lo dije completo, lo integral. Porque nosotros los enseñadores decimos, Dios se preocupa por lo espiritual. No, Dios se preocupa por lo integral. Es decir, Dios se preocupa por el alma, espíritu y cuerpo. Lo voy a decir en su orden. El cuerpo es más frágil, cuerpo, alma y espíritu. Dios está interesado en todo lo que nosotros somos, porque Él no olvida lo que es suyo. No olvida lo que es suyo. Mire, si Dios no olvida a los animales, si Dios no olvida a las aves de los cielos, a los animales del campo, a los monstruos marinos que hay en el mar, se preocupa en alimentarlos, cuanto más nosotros que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Alguien puede estarlo sumergiendo a usted en cierto tipo de cosas, de temor, de miedo. No se levanta. Esa persona no se levanta. La tengo atemorizada. Ya no saldrá de esto. Y el diablo puede estar acosando. Ya Dios se olvidó de ti. Ya Dios te abandonó. Dios jamás olvida lo que es suyo. Reprenda al diablo en esta noche. Dígale, Dios está conmigo. Dios está con usted. Y se agarrará de cualquier cosa para poder vindicar lo que es suyo, para poder levantar lo que es suyo. Todo esto, hermanito, va a ver usted cómo Dios va a ir llevando a través de esos sueños, que es el segundo paso, a la libertad de alguien que sabía que Dios iba a hacer algo. Y de afuera, no, tú de esa ya no sales. Así son las voces del mundo, de esa ya no sales. De esa no sales. No te levantas, que no te levantas. No te levantas, aunque te quiera levantar, no te levantas. De esa no te levantas. Pues en el pensamiento de Dios está, sí se levanta. Sí se levanta. Pero está bien hundido en la cárcel, llevan 2 añitos completos. Pueden pasar 5 años, pero Dios estará obrando en su momento en la vida de esa persona. No se nos olvide, Dios interviene en cualquier circunstancia. Jamás nos dejará a medias. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él cumple su palabra. Eso sí quiero darle como buena noticia ya para soltar. Ya Dios estaba culminando estos últimos días de cárcel de José allí. No sale. Ya Dios estaba culminando de bruñir, de formar un carácter y un perfil en este hombre de 30 años. Tranquilo, hay que esperar. Tranquilo, hay que esperar. La Biblia dice que los que esperan en Jehová no serán, repita la frase conmigo, no serán jamás, repítalo pues, avergonzados. Esperemos, lo diría mejor, lo generalizaría. Que ya casi horas faltan y usted ya quiere ir al mundo. Es que me impacienté, hermano, ya no aguanto esta enfermedad, ya no aguanto este problema económico. A robar me voy a ir. Lo van a matar. Lo van a llevar bien esposado a la cárcel. Ahí sale un cipote llorando de 16 años. Es que yo no le quería pegar al viejito. Aguántese, espere, no desespere. Es que ya quiero yo. No seamos caprichosos. Si usted sigue caprichoso, significa que no ha madurado. Espere. El esperar en el tiempo de Dios es lo más grandioso.
Porque cuando esperamos y tenemos el aguante de esperar en el tiempo de Dios, es porque viene nuestra libertad. Levánteme una de sus manos. Voy a orar por todos ustedes. Padre y eterno Dios, te doy las gracias, Señor amado, en esta noche. Yo sé que más de alguien está desesperado en la cárcel espiritual, en donde el diablo lo ha sumergido, en donde Satanás con su fuerza, con su poderío, la ha lanzado contra muchos de los que están aquí en este lugar. A muchos de los que están caídos, Satanás les habla y les dice: no te levantas, no te levantas. Quiero decirte algo: así como Dios permitió los sueños en la vida de Faraón, así Dios permitió tu estadía hoy aquí. Dios te trajo hoy a este lugar. Esto no es coincidencia, este no es accidente. Como Dios te trajo, Él quiere cumplir un propósito en tu vida. Como Dios te trajo, Él quiere arrebatarte de las mismas fauces del diablo, porque ya casi está por comerte. Ya te comió, ya estás en el mundo. Pero levántate, sal de allí. Satanás es el único que no le abre las puertas de la cárcel a sus presos. Pero Cristo vino para libertar. Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Y tú te vas a levantar hoy. Pónganse de pie los que necesitan rendirle su vida a Cristo por primera vez. Pónganse de pie los que necesitan reconciliarse con Dios. Si alguna persona le ha fallado a Dios y ha comenzado a oír voces, y quizás usted mismo se siente que ya no puede, usted se siente que ya son las últimas horas, ya se siente que no puede, ya se siente tambalear, se siente tan débil que no puede y dice: pastor, ya no voy a continuar. Dios te trajo para cumplir un propósito en tu vida. Levántate. Si hay alguna persona quien necesite reconciliarse con Dios, venga, levántese, póngase de pie, venga aquí al frente. Voy a hacer una oración especial por usted, rápido. No importa su edad, no importa su estrato social. Si hay alguna persona quien necesite reconciliarse o entregarle por primera su vida a Cristo, póngase de pie, póngase de pie. Si alguien le va a entregar su vida a Cristo por primera vez, póngase de pie. Cuento hasta 5. Vamos a hacer la última invitación con los hermanos que están acá sirviéndole al Señor. Pero no se les queden viendo las personas, sino que vaya. Usted no pierde nada, usted va a ganar si gana un alma para Cristo. Hagamos la última invitación mientras cuento hasta 5. ¿Hay alguna persona quien necesite reconciliarse con Dios? Líderes, si usted tiene un vecino, invítelo. Hermanitos, muévanse, hermanas diaconisas, muévanse, hermanos, no se queden estáticos. Comencemos a invitar las almas que no tienen a Cristo. Comencemos a invitar las personas que están caídas del evangelio. Petrificados no podemos ganar almas para el Señor. Ahora más de alguno de ustedes va a ser usado por Dios. Va a ser usado por Dios. Increíblemente, el mismo Faraón estaba siendo usado por Dios. Estaba siendo usado por Dios, porque él fue el que, hermanos, recibió los sueños. Más de alguien va a venir en esta noche. Levántase, levántese, no importa su edad. Dios bendiga a esta niña. ¿Quién más viene a Cristo? ¿Quién más viene a Jesús? Ya ve que le digo, si nos quedamos petrificados, no ganamos almas. Allá hay más de alguien que está caído, más de alguien que siente sinsabores. Dice: yo estoy dispuesto a no continuar más en el evangelio. Usted va a continuar. No es usted quien determina, es Dios quien determina, es Dios quien nos sostiene, es Dios quien nos sacará a flote, es Dios quien nos sacará adelante. Cuento hasta 5. 1. ¿Habrá alguien más que se pone de pie aparte de esta niña que está aquí al frente? ¿Habrá alguien más? 2. Otra persona más, la última persona. Voy a orar ya. 3. No se haga el rogado. Usted sabe que está mal, usted sabe que está desconectado con Dios. Sus acciones, sus características ya no son igual que antes. Son las de un impío, son las de un escéptico, es decir, un incrédulo. Vuelva hacia Cristo, vuelva hacia Dios, vuelva al temor del Señor, vuelva a la santidad, vuelva a la rectitud. Dios habrá de bendecir su vida. Dios estima. Provoque a Dios buscándole, provoque a Dios reconciliándose, provoque a Dios ya culminando. Ya prácticamente nos van quedando 6 meses para culminar el año. Provoque a Dios viviendo para Él sus últimos días. Ya no viva para la carne, sino que vive en el Espíritu. Pongámonos de pie todos, hermanitos. Pongámonos de pie todos. Pónganse de pie todos los que van a reconciliarse. Pónganse de pie todos, ya se pusieron de pie. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús, por esta almita que has traído aquí al frente. Gracias por habernos dado tu palabra. Gracias, Señor, porque nosotros hemos sido el recipiente de tus bendiciones, el recipiente, Padre, oh Dios, de la gracia divina, el recipiente del alimento espiritual. Lo recibimos con mucha satisfacción.
Y ahora que vamos a nuestras casitas, te pedimos que nos guardes y nos despidas en tu paz. Es nuestra rogativa en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un alma es un alma. Gloria a Dios. Más fuertes esas palmas. Tan débiles sus manos. Dios les bendiga, hermanitos. Mañana hay ayuno a las 9 de la mañana, 9 a.m.